Estamos en la hora, así que comenzamos a guardar esto y démosle con nuestro tema. Vamos hoy día por el capítulo 10 respecto de redes celulares. La idea de redes celulares es básicamente que el objetivo es aumentar la capacidad disponible para eh, básicamente radio teléfono móvil. Antes de esto, el servicio móvil se proveía a través de un eh, transmisor, receptor de bastante alta potencia que podía manejar un total de unos 25 canales, porque significa que básicamente podían haber unas 25 personas, cuando mucho, hablando a la vez, y tenía un alcance de unos 80 kilómetros. Ahora, transmisor de alta potencia en el equipo móvil significa un equipo móvil relativamente grande y pesado también. Consume mucha batería. Las baterías en aquellas épocas eran bastante más pesadas, digamos, que lo que son hoy día. Entonces, esto estaba limitado, digamos, a usos especializados fundamentalmente. La organización en una red celular es clave para todo lo que son tecnologías móviles. La idea es, en vez de tener una estación de alta potencia, tener un montón de potencia, de transmisores, emisores, digamos, de transmisores de potencia baja o muy baja incluso, que cubren áreas limitadas. Y en esa área limitada tenemos obviamente la limitación de que el ancho de banda disponible no es infinito tampoco, pero como solamente tenemos que atender a los usuarios que están en ese momento en esa área, podemos atender una cantidad muchísimo más grande de usuarios. Como estamos usando transmisores de baja potencia, transmisor tanto en la antena, digamos así, como en el equipo mismo, se pueden usar equipos más pequeños, con baterías que duran más tiempo. ¿Sí? Así que salimos ganando por varios lados haciendo esto, a costa de que obviamente las cosas se complican. O sea, en vez de conectarse a la estación a la que cubre esta área, y conforme el usuario se mueve, va a tener que irse conectando a estaciones distintas. Y todo eso sin intervención del usuario como tal, digamos. El usuario simplemente va caminando por la calle y conversa. Bueno, pero eso vamos a discutir cómo se hace un poco más adelante. El área se divide en celdas, y de ahí viene lo del nombre de celular. Las celdas se organizan de tal manera de básicamente pavimentar todo el área que interesa. Cada celda tiene su propia antena. Cada celda se le asigna un cierto rango de frecuencias, de manera que no haya interferencia con las celdas vecinas, particularmente. Hay una estación base que consiste de un transmisor, un receptor y una unidad de control. Y bueno, el resto son fechas que ya le habíamos dicho. Geometrías. Si nosotros usáramos una geometría de dividir las cosas en forma cuadrada, la distancia entre puntos, entre centros de algunos cuadrados, los cuadrados que están en diagonal, es raíz de 2 el largo de un lado. La distancia a otros, los que están
directamente adyacentes de distancias d. O sea, el problema que tenemos acá es que la cobertura, digámoslo así, es media desigual. Resulta que la manera más eficiente de cubrir un área con celdas, digámoslo así, en este caso que están a una distancia relativamente pareja entre sí, es usar hexágonos. Es la figura más parecida a un círculo con la que se puede pavimentar eh, el espacio, digamos. O sea, no el espacio, sino que el plano. Por lo tanto, la geometría que se usa es generalmente de tipo hexagonal. Reuso de frecuencias. Supongamos que tenemos un esquema como este. Podemos pensar en asignar frecuencias como está indicado acá. Ahí tenemos n igual 4. Tenemos entonces aquí 1, 2, 3, 4. El 1 se repite acá, que está a distancia 2 celdas del 1 de acá. El 3 está también a distancia 2 celdas del 3 de acá. El 4 allá está a distancia 2 celdas del 4 y así sucesivamente. Podríamos también obviamente usar un esquema con n igual 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que de alguna manera es como más redondo, digamos, los pedacitos que tenemos, ¿sí? Y eso nos da entonces también una distancia más grande, o sea, entre este 1 de aquí y este 1 de acá hay una distancia bastante mayor que en el caso de acá. Bueno, y en este caso de acá tenemos un esquema en el que tenemos n19, ¿sí? O sea, podemos utilizar n bastante grandes. Ahora, ¿qué es lo que significa un n grande? Significa que estamos dividiendo el rango de frecuencias que tenemos disponible por 4, por 7, por 19, de manera de que dentro del grupo, digamos, de 4 o 7 o 19, no hayan frecuencias repetidas. Lo que ganamos con eso, obviamente, es que la distancia entre dos estaciones, dos antenas, digamos, ¿sí?, que están operando en la misma frecuencia aumenta y por lo tanto disminuye bastante la probabilidad de ¿cómo se llama?, de interferencias. Pero por el otro lado también estamos disminuyendo fuertemente el número de frecuencias disponibles y por lo tanto el número de usuarios que pueden estar participando, digamos, en cada celda. ¿Cómo podemos incrementar la capacidad de esta cosa? Bueno, una manera de incrementar la capacidad es simplemente decir, oiga, teníamos, qué sé yo, 10 canales, tomémonos un par de frecuencias más, pongámosle 12. Con eso aumentamos la frecuencia. No todos los canales están en uso cuando de partida, digamos. O sea, en general hay rangos de frecuencia que simplemente no se usan por X razones, podemos irla agregando para uso conforme se requiera. Lo otro es pedir frecuencias prestadas. O sea, básicamente, volvamos a nuestro, no, volvamos a este mono de acá. Por ejemplo, este de aquí, por decir algo, tiene 25 frecuencias asignadas y está en este momento usando las 25 porque tiene usuarios que están usando las 25 frecuencias. En ese caso, podría pedirle prestada una frecuencia a uno vecino, por ejemplo, ese de allí, si ese en este momento está usando 4 solamente, perfectamente le puede prestar un canal o incluso varios a este muñeco de acá y con eso salvar el día.
Obviamente hay que tener cuidado al hacer esto. Recuerden que estábamos hablando de que parte de la idea de hacer esto es que estos no compartan frecuencias, perfecto, pero el problema es que dependiendo del esquema de pavimentado que tenemos, puede ser que este sí esté usando la misma frecuencia que este, ¿sí? En cuyo caso hay que tener cuidado de qué frecuencias pedimos prestadas, o sea, qué frecuencias se prestan, ¿sí? De manera de no producir interferencias con los vecinos. Bueno, y otra opción es simplemente no tener frecuencias asignadas en forma fija a las distintas estaciones, sino que asignarle frecuencia en forma dinámica. O sea, ya usted tiene más usuarios, entonces a usted le vamos a asignar estas frecuencias para usted por un rato. Y posiblemente después se las vamos a quitar si es que tiene menos usuarios. Obviamente eso complica las cosas porque básicamente vamos a tener que estar haciendo la asignación de frecuencias según el, ¿cómo se llama? El esquema de pavimentado que tengamos, digamos, en forma sobre la marcha, pero con las capacidades de procesamiento disponibles hoy día, eso no es precisamente una locura, ¿sí? Otra posibilidad de incrementar la capacidad es lo que se conoce como cell splitting, o sea, dividir las celdas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en alguna, eh, en alguna zona, llamémosle, eh, ahora que estamos obligados a hacer geografía solamente con mapas, pensemos, por ejemplo, en el Gran Valparaíso. eh, Nosotros podríamos pensar tomar toda el área del Gran Valparaíso que llega hasta, no sé, más o menos hasta Villa Alemana o algo así. Podríamos pensar en el esquema que estábamos discutiendo de dividir todo en forma pareja en celdas del mismo tamaño. Ahora, la idea de las celdas son básicamente dos las ideas de las celdas. Una parte de la idea de las celdas es que la celda no sea demasiado grande para poder permitir manejarse con eh, potencias de transmisores bastante bajas, o sea, eso limita el tamaño máximo de la celda. El otro tema es que queremos tener celdas, ojalá eh, chicas, de manera de que podamos reutilizar frecuencias en forma eficiente y atender a montones de usuarios simultáneamente. Bueno, el tema es que podemos combinar esas dos cosas, o sea, podemos decir, ¿sabe qué más? En el centro de Valparaíso, donde hay, bueno, solía haber, cuando el mundo estaba sin pandemia, había mucho movimiento de gente y por lo tanto mucha gente concentrada ahí usando el celular. Tiene sentido en áreas como esas tener celdas pequeñitas con transmisores de baja potencia, con de más baja potencia y también de esa manera poder entonces reutilizar más las frecuencias y ofrecer servicio a más gente. Si al revés nos fijamos, por ejemplo, en el área alrededor de, por ejemplo, no sé, el Troncal que va hacia Quilpué, allí hay algunas pocas casas, están, sí, los autos que circulan por la carretera, pero al final del día la densidad de usuarios ahí es bastante baja. Ahí podríamos darnos el lujo de tener celdas gigantes. O sea, la idea entonces es hacer una cosa como esta. Tenemos celdas grandes en algún área y en alguna otra área tenemos celdas más pequeñitas. O sea, por ejemplo, esto, bueno, por decir algo, esta área de acá la dividimos en eh, 6 celditas más chicas, digamos, ¿sí? Y de esa manera, entonces tengo, o incluso acá tenemos celditas de, qué sé yo, no sé qué tamaño será, es un 36A o una cosa así, ¿sí? Entonces, en áreas en las cuales la densidad de usuarios es muy alta,
tenemos celdas pequeñas en áreas donde la densidad de usuarios es mediana, tenemos celdas de tamaño mediano, y en áreas de pocos usuarios tenemos celdas grandes. ¿Sí? Bueno, una de las ventajas también que tienen las celdas pequeñitas es que una celda pequeñita requiere antenas y todo el aparataje asociado más pequeño, y por lo tanto, en vez de tener que instalar las típicas antenas de celulares que tanto motines han provocado en algunas partes porque la gente no las quiere tener cerca de las casas, pero quiere tener servicio celular, como siempre la gente es completamente coherente con lo que quiere. Podemos tener, precisamente en las áreas en las cuales la densidad de usuarios es más grande y donde probablemente también la densidad de construcciones es más grande, podemos arreglárnoslas con antenas pequeñitas que, por ejemplo, se pueden adosar a un edificio. Porque me imagino que ustedes se dan cuenta que si hoy sabe que más vamos a botar este edificio en medio de la calle Prat, en Valparaíso, para instalar una antena celular, eso es una propuesta que no llegaría muy lejos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo disminuir el radio, digamos, de las celdas mejora las cosas. Y ahora vamos a una visión general de cómo funciona este cuento, porque aquí hay varias cosas interesantes que considerar. Bueno, primeramente, el funcionamiento general del cuento. Tenemos una estación transmisora base, lo que le llaman las antenas en el fondo de celular, que en realidad es la antena, pero toda la circuitería correspondiente del caso. Acá tenemos un usuario que al pobre algo le ocurrió y quedó todo hecho pedazos aquí. Ese se contacta con esta estación base. Hay varias estaciones base que están siendo controladas por un controlador de estaciones base, que es el que básicamente se encarga de todo el cuento de la asignación de frecuencias a cada celda. Hay una de estas cosas por celda en el fondo. Y si es que están hablando estos dos, por ejemplo, lo que pasa es que este se contacta con esta estación base, que a su vez, a través de la estación controladora de bases, le pasa la pelota, le pasa el tráfico a la otra estación base que tenemos acá, que a su vez entonces transmite al otro usuario móvil que está participando en este cuento. Y ahí se lleva a cabo entonces la transmisión entre esos dos. Si es que queremos hacer una llamada desde aquí, por ejemplo, a un teléfono fijo que está conectado a la red telefónica tradicional, entre comillas, que tradicional no tiene nada probablemente, pero bueno, la red telefónica fija, bueno, habrá alguna estación de interconexión entre la red pública y la red celular, y entonces el tráfico va del celular a esta antena, a la estación controladora de bases, que le pasa la pelota a la conexión a la red telefónica pública. ¿Sí? Y esa es la interconexión entre las distintas partes de esta historia. Ya, ahora el tema es cómo diantres nos las arreglamos para manejar la situación de que la gracia de la telefonía celular es precisamente que permitimos que los usuarios sean móviles.
Por ejemplo, yo puedo ir tranquilamente manejando mi auto, siendo consciente de las leyes del tránsito correspondientes. Yo voy manejando y por lo tanto estoy atento al tránsito y a manejar. Y mientras tanto mi acompañante está hablando por teléfono. Esa figura idílica que teníamos recién, de se conecta a una estación base y a través de ella conversa con la contraparte, supongamos que la contraparte está en telefonía fija para simplificar un poco las cosas, no se va a poder mantener por mucho rato. O sea, voy a, conforme se mueve el auto, voy a eh, salir de una celda para entrar a la siguiente. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, el tema es que el, el teléfono celular lo que está haciendo es básicamente monitorear constantemente la, la señal de los, eh, las antenas transmisores, los transmisores que tiene en su alrededor, y elige en cada instante aquella antena que tiene la señal más fuerte. Se comunica a través de ella. El punto también es que cuando se da cuenta de que la antena, el transmisor que está utilizando, se le aleja, la señal se hace más débil, en ese momento elige otro transmisor y comienza entonces a transmitir a través de ese. Todo el punto este, si ustedes se dan cuenta, hay bastante discusiones, digámoslo así, entre su equipo, su celular y el sistema mismo de celular para básicamente traspasar la llamada que estaba yendo en el caso del mono anterior, de este mono de aquí. La transmisión iba a través de esta estación base. Este de acá, con todo lo mal hecho que está, se mueve y ahora está, se encuentra con que está más cerca de este y empieza entonces a transmitir a través de este, transmite a través de este otro. Todo ese cuento se tiene que hacer en forma transparente, digamos. No queremos que el usuario que está feliz de la vida eh, chachareando, ni siquiera se dé cuenta que se cambió de estación transmisora. ¿Sí? Así es como funciona el cuento de moverse de una celda a otra. ¿Sí? Eh, algunas otras funciones que hay que manejar acá. Bloqueo de llamadas, básicamente sí que resulta que después de intentarlo un par de veces, todos los canales de las estaciones transmisoras que tengo al alcance están ocupadas. Bueno, se retorna una señal de ocupado. Eso es lo que les ocurre los días 1 de enero, tempranísimo en la mañana, tipo 00 horas. Todo el mundo está tratando de llamar por teléfono y cada vez que tratan de llamar por teléfono celular para saludar, qué sé yo, a la tía por el año nuevo, van a recibir una señal de ocupado. La otra cosa que tenemos que hacer es que en el momento que se termine una llamada, obviamente tenemos que liberar todos los recursos que estaban tomados por esa llamada, liberar las frecuencias que están en uso, digamos, de manera que pueda ser usado por el siguiente usuario que llegue. Básicamente dejar caer llamadas, eso es lo que les puede ocurrir si que ustedes, por ejemplo, no sé, la típica, están
Bueno, por ejemplo, ocurre frecuentemente cuando uno se sube a un ascensor. Los ascensores generalmente al final del día, son básicamente cajas metálicas, y como cajas metálicas son prácticamente impermeables a lo que son ondas de radio. Telefonía celular funciona a través de ondas de radio, entonces en cuanto se cierra la puerta del ascensor, típicamente la llamada se corta, precisamente porque ya no se puede mantener la potencia necesaria de la señal. Y bueno, la situación que habíamos comentado ya antes de llamar desde o hacia teléfono fijo pasa a través de alguna conexión eh, entre su compañía celular y la red telefónica pública. Otra situación que se está dando acá en Chile particularmente es que eh, eh, hay muchas compañías celulares, eh, común ver, por ejemplo, los avisos de WOM dando vueltas por ahí, y resulta que muchas de esas compañías en realidad no tienen infraestructura propia, sino que arriendan parte de la infraestructura de los que sí la tienen. Yo diría que en este momento no estoy muy al día, digamos, con lo que es el negocio celular, pero supongo que seguirá siendo Entel la que tiene la mayor parte de la infraestructura física, digamos, les pertenece a ellos, y ellos la arriendan capacidad, digamos, a las otras compañías. ¿Sí? Ya, algunos efectos que son importantes, digamos, particularmente con sistemas de radio móvil, que por lo tanto son particularmente relevantes a la hora de usar telefonía celular. La fuerza de la señal, la potencia de la señal entre la estación base y la unidad móvil, en castellano entre la antena y el teléfono, tiene que ser lo suficientemente fuerte como para mantener eh, un, una tasa de datos eh, suficientemente alta. Pero por el otro lado hay que tener cuidado de que la potencia no sea demasiado grande, de manera de no crear interferencia con otros canales, y particularmente con celdas de más allá, por ejemplo. Hay que manejar variaciones en la potencia de la señal y también variaciones fuertes en lo que es ruido. Por su misma naturaleza, la ¿cómo se llama? La telefonía móvil significa que la señal que recibe la estación base o de parte del teléfono o viceversa es muy variable, porque conforme el usuario se va moviendo con su celular, va pasando por áreas en las cuales está, digámoslo así, en una sombra de la señal. El ruido también varía fuertemente. Estamos hablando de una situación en la cual en realidad no hay ninguna clase de protección. O sea, pasa un auto, el auto adentro, como ustedes saben, particularmente los autos de benzina, tienen bujías, y las bujías funcionan con chispas, y chispas significan en el fondo señales electromagnéticas. Hay un tema que se le llama fading. To fade es básicamente desvanecimiento. Se refiere a la variación en el tiempo de la señal recibida. Y eso se puede ver, por lo que ya comentábamos antes, por cambios en el camino de transmisión, o sea, el usuario entra en algún área de sombra, entre comillas,
Hay áreas en las cuales hay mejor recepción celular que en otras, etcétera. Todos ustedes lo conocen, que hay áreas, bueno, ya no es tan común como solía ser, digamos que habían derechamente áreas en las cuales no se podía hablar por celular en partes de donde eran, bueno, había partes en Viña cuando comenzó la cuestión de los celulares, donde la transmisión celular era como el ajo, digamos, no se podía hablar simplemente. Incluso si desde el punto de vista puramente de fuerza de la señal estamos en el rango efectivo, pueden haber efectos de propagación de la señal, como por ejemplo lo que les comentaba yo recién. Sí, estamos en el alcance de, qué sé yo, no sé, 1 kilómetro que tiene la antena base, pero resulta que estoy al lado de un edificio y ese edificio me está haciendo sombra y por lo tanto realmente la señal en este punto es bastante mala. ¿Sí? Pueden haber algunos efectos como esos y otros efectos más también. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Queremos manejar la potencia máxima de transmisión en la estación base. Ahí en realidad la cosa no es tan terrible, digámoslo así, pero, y eso sí que es más delicado, una potencia de transmisión en las unidades móviles. Mayor potencia de transmisión de la unidad móvil significa directamente duración menor de la batería y eso al fabricante de teléfonos celulares no le interesa para nada esa cuestión de, oiga, tiene un maravilloso celular, pero la batería le dura 2 horas. Otro efecto que incide en la propagación, obviamente, o sea, estamos hablando acá, para centrarnos un poco en qué estamos hablando de altas frecuencias, lo que estamos hablando acá, y las altas frecuencias, como habíamos discutido cuando hablamos de propagación de ondas electromagnéticas, altas frecuencias de radio funcionan básicamente con línea visual. Por lo tanto, una de las cosas que nos conviene hacer de manera de aumentar la línea visual es tener antenas altas. Una antena más alta va a poder pasar por encima, digámoslo así, de edificios, casas, árboles y cosas por el estilo. Una antena, digamos, al ras del suelo va a llegar hasta la esquina y se acabó. Pero obviamente vamos a tener limitantes respecto a qué tan altas podemos hacer las antenas. O sea, no podemos construir antenas demasiado altas porque entramos en otra clase de problemas. Bueno, y particularmente si estamos hablando de celdas pequeñitas, digamos, ahí generalmente estamos limitados a la altura del edificio, digamos, tal vez, no sé, segundo o tercer piso y se acabó. ¿Sí? Los efectos de propagación en general son dinámicos y bastante difíciles de predecir. Eh, son, bueno, en parte dinámicos, en parte no tan dinámicos. Hay efectos que tienen que ver con, oiga, aquí en esta área estamos a la sombra de un edificio y por lo tanto aquí la recepción de celulares es mala. Eso es relativamente fijo, no se construyen y se botan edificios todos los días. Pero también hay efectos que vienen de, por ejemplo, no sé, puede ser que justo en este momento esté pasando un camión y ese camión me está haciendo sombra a la recepción celular. O sea, hay efectos aquí que son dinámicos y otros que no. El punto de partida, sí, de este cuento es que predecirlo, básicamente poder saber cómo va a ser la recepción celular, por ejemplo, poniendo antenas en algún punto particular, cómo va a ser la recepción celular en todas las áreas del edificio de la Universidad Católica, la Casa Central, por decir algo,
En principio se podría hacer si que conociéramos en detalle todos los edificios, los cerros y los árboles y cuánta tontera no existe alrededor de eso. O sea, se podría hacer, consigan los datos, partamos de ahí. Así que ahí, en vez de tratar de hacer esas cosas en forma, eh, digamos, de base, se utilizan modelos basados en datos empíricos que fundamentalmente se basan en un estudio muy detallado del área de Tokio, en Japón. Japón es básicamente o solía ser más bien por lo menos el centro, digamos, de lo que era desarrollo de telefonía celular. Y eh, Japón, Tokio es un área extremadamente densamente poblada y por lo tanto es un buen ejemplo de dónde extraer datos. ¿Sí? Y ese tipo de modelos empíricos, más obviamente algunas mediciones locales, algo de tufímetro, digamos, se usa para designar dónde ponemos estaciones base. Obviamente hoy día en esto también incide una serie de factores políticos como lo que está ocurriendo es que se propone instalar una estación base en alguna parte y se produce un motín local porque la gente quiere tener mejor recepción celular, pero no quiere tener torres de celular a la mano, o cerca. Bien, como estamos hablando de ondas de radio de alta frecuencia, que se comportan más o menos como la luz, hay una serie de efectos que vamos a ver ahora que tienen que ver con la propagación de la señal. Supongamos señal que viene de algún punto de por acá, que va a llegar finalmente a la estación móvil que está en este automóvil acá. Esa señal podría llegar por camino directo, pero estamos suponiendo que estos edificios de acá son relativamente opacos a la señal de radio. Le va a llegar señal a este, por ejemplo, por vía de reflexiones. O sea, se refleja en las distintas caras de los edificios. Los edificios son opacos para la luz, no reflejan mucha luz, pero eso no quiere decir que se comporten igual a nivel de ondas de radio. Ahí tenemos una fuente por la cual puede llegar la señal. Otra cosa es señal que llega por efectos de difracción. Tenemos acá una abertura cuyo tamaño en términos de el, la longitud de onda de lo que estamos hablando no es precisamente gigantesca, relativamente pequeña. Y por lo tanto se produce el típico efecto de difracción que uno diría, bueno, si las cosas, si los rayos viajan en onda recta, digamos, llegaríamos hasta acá, pero como aquí hay una esquina, digamos, aquí hay una abertura, las ondas un poco se salen, digamos, de ese rango y eso produce efecto de difracción. Y por efecto de la difracción también le puede llegar señal a nuestro amigo automovilista. Y una última, no una última, otro efecto importante de propagación es lo que se conoce como scattering, o sea, como, bueno, no sé, pues tu scatter es desparramar, digamos, en el fondo. Se refiere a que básicamente señales que lleguen a algún objeto, como en este caso está planteando una construcción bastante absurda de calles, la que está considerando acá, pero hagámosle caso a este muñeco por ahora. Supongamos que hay un poste ahí, va a llegar
señal a este poste y básicamente de este poste se va a transformar a su vez en un transmisor que va a transmitir señal, copias de la señal, digamos, en todas las direcciones. En particular le pueden llegar a este muñeco de acá. El punto interesante de esto es que como la señal puede seguir muchos caminos distintos, la señal transmitida, digamos que es este pulso, eh, llamémoslo amarillo, y o sea, primero se transmitió este pulso verde y después este pulso amarillo. No me preguntan a mí cómo se pintan los pulsos de ondas de radio. Y lo que va a recibir nuestro, eh, perdón, se transmitió primero este, después este. Primero el amarillo, pero el tiempo transcurre hacia allá. Ya estoy medio borrado hoy día. Ya, se transmitió primero este, después se transmitió este. Lo que va a recibir nuestro amigo aquí va a ser tal vez la señal más fuerte le llegue directo. Después le van a llegar señales, resultados de refracción, de scattering, de cosas como esta, y después de darse quién sabe cuántos rebotes por todos lados, rechazados, le va a llegar otra copia de la señal después. O sea, lo que va a recibir nuestro amigo va a ser el, la señal de línea de división directa, probablemente sea la más fuerte, digamos, y después le van a llegar copias de ese pulso con potencias más bajas por efectos de diversas reflexiones. El problema que produce esto es que si el espaciado entre estos dos, entre los pulsos transmitidos, es suficientemente pequeño, va a ocurrir un efecto como el que estamos viendo acá. Si vimos esto, ni un problema. El problema es que este de acá, el verde, termina eh, traslapándose con una de las tantas copias del amarillo. Y por lo tanto, en realidad, esa señal, digamos, se va a ver afectada, precisamente se va a ver traslapada con otras cosas, hay interferencia con señales anteriores y eso nos produce problemas. Bueno, hay distintos tipos de fading, que básicamente es cambio en el tiempo de la señal. Hay fading que se debe fundamentalmente a efectos, digamos, de que conforme se va moviendo el usuario va pasando por áreas de luz y de sombra respecto de la, ¿cómo se llama? La estación transmisora. Pueden haber efectos también debido a condiciones atmosféricas posiblemente y otras cosas más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, como en este tipo de situaciones, tenemos el problema de que los canales, digamos, son bastante poco confiables. No nos queda otra para evitar, o sea, tenemos un par de restricciones fuertes acá. Una restricción fuerte que tenemos es que, como habíamos comentado antes, el sonido, la gente hablando, digamos, por teléfono, es extremadamente sensible a cambios en los retardos. Y por lo tanto no podemos darnos el lujo de en algún momento decir, ups, no me llegó bien la señal, para un poquitito, voy a preguntar de nuevo qué fue lo que dijeron. Y por lo tanto, gran parte del manejo de errores en esto, en vez de basarse en solicitar retransmisiones, se basa en la medida de lo posible en códigos de corrección de errores. Y incluso si ustedes se fijan que los códigos de corrección de errores que se están usando son bastante
potentes, digamos, porque se envía un total de 2 o 3 veces la cantidad de bits eh, transmitidos, digamos, frente a los bits de datos que se están transmitiendo. Se usa ecualización adaptativa. Ecualización se refiere básicamente a manejar las potencias, las señales, de manera que se me llega una señal débil antes de pasarla hacia el siguiente paso, digamos, se amplifica. Si la señal que me llega es muy fuerte, la atenúo. La idea en el fondo es tratar de mantener un flujo, una señal, digamos, que es de salida más o menos pareja, o sea, ecualizada. Eso se usa con todo lo que son transmisiones análogas fundamentalmente. Bueno, hay una serie de mecanismos de compensación de errores adicionales. Hay un tema también que tiene su origen, un origen bastante curioso. Durante a ver, partamos de antes. Digamos que hubo una actriz famosa en su época, esta dama de acá, en los años 40 básicamente, que primeramente se hizo famosa, si mal no recuerdo, por ahí por los años 30, por aparecer en una película completamente desnuda. Y eso en su época fue un escándalo, pero de orden realmente mayúsculo. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta dama, que además de ser bastante decorativa, tenía el cerebro entre las orejas, inventó un sistema para mejorar la transmisión de datos entre básicamente los navíos y ¿cómo se llama? Y torpedos que estaban siendo lanzados, que había un problema de cómo controlar los torpedos. La idea en el fondo era, en vez de utilizar un canal de comunicación, una frecuencia fija, digamos, que podía ser interferida obviamente por acción enemiga, la idea era ir cambiando de frecuencias de manera de manera de impedir interferencias de parte de terceros. Ella esto lo patentó y bueno, esa patente al final realmente para su uso pretendido, original, realmente no alcanzó a usarse, si mal no recuerdo. Pero sí es hoy día una de las bases de cómo funciona buena parte de lo que es telefonía celular. ¿Recuerdan lo que... aquí estoy yendo al lado equivocado. Recuerden esto. Transmitimos esto, después esto. Si hacemos esto usando una sola frecuencia, nos vamos a encontrar con esta clase de efectos de acá, de que se me mezclan los pulsos originales con los pulsos que vienen con retraso por rebotes o otras tonteras por el estilo. Me queda una majamama y la transmisión se hace como la mona. Solución, que eso fue en el fondo la idea que tenía nuestra actriz, fue, oiga, transmita
amarillo en una frecuencia y transmita el verde en una frecuencia distinta. Por lo tanto, lo que voy a recibir yo, estoy en espera de amarillo, me llega amarillo, estoy en espera de verde y me llega verde. Ya no estoy escuchando en las frecuencias del amarillo que me está llegando ese rebote retrasado ahí, por lo tanto no interfiere. De esa manera puedo evitar muchos de los efectos de interferencia, o sea, particularmente interferencia que funcione en frecuencias más o menos fijas, van a poder de esta manera solamente interferir, digamos, con una parte de la comunicación, o sea, sin tener que estarme coordinando para ver, ah, no, pero es que hay interferencia en esta frecuencia exacta, así que no lo usemos, usémosla igual. El tema es que la vamos a estar usando, pero solamente por cortísimos periodos de tiempo entre medio, digamos, y por lo tanto su efecto a lo largo del tiempo se diluye. Evitamos el problema que nos produce la interferencia por múltiples caminos, por el hecho de que cuando me lleguen los señales de rebotes retrasadas, ya estoy escuchando en otra frecuencia y esos rebotes no los pesco siempre. Y otra ventaja adicional que viene básicamente gratis con el cuento es el hecho de que eh, si obviamente se va a tener que coordinar el transmisor y el receptor exactamente en cómo van a ir saltando de frecuencia a frecuencia, pero si ese salto de frecuencia a frecuencia se efectúa de tal manera que sea muy difícil de predecir para un tercero que no esté participando en la comunicación, ese tercero le va a resultar extremadamente complicado poder eh, interceptar la señal. Uno de los problemas que tenían precisamente los primeros sistemas de telefonía celular, los sistemas análogos, que vamos a discutir cómo funcionaban un ratito más, que no usaban esta clase de tecnología, utilizaban tecnología análoga y funcionaban básicamente por la vía de tómese un canal, o sea, una frecuencia fija. En realidad, si ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo acá, que aquí el asunto de asignación de frecuencia es extremadamente dinámico entre el teléfono y la estación base. No es una frecuencia fija. Usaban una frecuencia fija a través de la cual se transmitían los datos análogos tal cual, sin ninguna clase de cifrado, y por lo tanto podía ser posible, incluso relativamente sencillo, simplemente escuchar las conversaciones telefónicas ajenas. Hubo un escándalo respecto de eso, eh, hubo algunos escándalos a su tiempo respecto de esa clase de situaciones, de, en parte base a eso, digamos, y también con la ventaja que ofrece esta idea de frequency hopping, o sea, ir saltando frecuencias, de poder utilizar mejor el rango de frecuencias disponible, era que finalmente se extendió esto. Como ustedes se dan cuenta, hacer toda esta clase de cosas significa un par de cosas que son críticas en toda esta historia. Uno, tenemos que tener muy cercanamente sincronizados al transmisor y el receptor. Tienen que estar claritos de qué hora es. Bueno, como subproducto de eso, hoy día nadie usa reloj porque el celular sabe exactamente qué hora es, salvo cuando a nuestras autoridades políticas se le ocurre cambiar la hora que al desparramo con la hora que muestra el celular. Segundo, por la vía de ir saltando de frecuencias en forma aleatoria, entre comillas, pero realmente no es aleatorio, pero sí de alguna manera muy difícil de predecir, tenemos incorporado directamente en el cuento una
medida de cifrado de los datos, hacerlos difíciles de interceptar y también difíciles de interferir, bastante interesante. Bueno, cuando comenzó esta cosa con lo que llaman 1G, año 1970, comenzó a desarrollarse este cuento, esto empezó a ponerse en práctica por el año 85, 84, por ahí. El servicio que ofrecía originalmente era solamente voz digital y se usaba FDMA, o sea, multiplexación por frecuencias. Y todo esto estaba básicamente montado sobre la red telefónica tradicional. 10 años después aproximadamente se comenzó a hablar de la segunda generación, donde lo que se estaba usando ya eran servicios de voz, pero por canales digitales, lo que significa mejor uso de los canales y mejor manejo, digamos, de lo que son errores, porque con señal digital se pueden utilizar técnicas de corrección de errores y toda esa historia. ¿Sí? La generación 2.5, que es una mezcla, digamos, entre generación 2 y generación 3, usaba ya capacidades bastante más altas. Eso comenzó a instalarse por ahí por el año 2000 casi. Tercera generación, que en realidad es lo que estamos, o sea, lo que dejamos atrás nosotros acá ahora, capacidad más alta, ya se podían básicamente manejar conexiones de datos a través del teléfono celular en forma razonable, capacidades de 2 megas. Y todo eso está basado sobre redes de packet switching, ya no sobre la red telefónica como tal, como base, digamos. Y la cuarta generación, que es lo que es grito y plata hoy día, es totalmente basado en IP. O sea, ya no usa como base detrás de telefonía, sino que está completamente basado en IP, en particular sobre IP versión 6. La tasa de datos, y esto aquí, ojo, no se la crean, son 200 megas. Ese es el tope que se puede manejar. No es que esa sea la tasa de datos que pueda manejar su teléfono. ¿Sí? O sea, la tecnología en esta cosa, digamos que ustedes ven, en aproximadamente 30 años, ha sido un cambio absolutamente radical del cuento. Y aquí se ve también nuevamente uno de los efectos que yo les estaba comentando respecto a cómo funciona, cómo ha ido evolucionando todo hacia usar la red IP como base de las comunicaciones. Cuando partió Internet, Internet utilizaba la infraestructura telefónica, o sea, funcionaba sobre la red telefónica. Hoy día lo que nos estamos encontrando es que la red telefónica funciona sobre la red IP. Bueno, aquí un poco resumen eh, eh, de las generaciones, primera generación, segunda generación, eh, mejor calidad de señal, y eso se lograba fundamentalmente por la vía de digitalizar el cuento. ¿Sí? Y como el cuento es digital, existe la posibilidad de cifrar los datos. Entonces, tenemos mejor corrección de errores y por lo tanto podemos funcionar con canales peores. ¿Sí? Y así ha ido avanzando la cosa.
De cuarta generación, bueno, es lo que se lleva hoy. Aquí en realidad está hablando de, bueno, cómo funciona básicamente la red tradicional de teléfono. Básicamente vi- fibra, fibra, vidrio, cable, digamos, entre medio, tal vez de repente algún enlace a microondas, ¿sí? En realidad no hay gran diferencia entre la, el esquema de tercera y cuarta generación respecto de la infraestructura misma. Los teléfonos cambian las estaciones base, cambia la manera como se maneja todo el cuento, pero el flujo de datos básicamente es el mismo de siempre. Aquí algunas cosas de acá, o Femtocelda. Bueno, la idea de Femtocelda, la idea es tener eh, no celdas pequeñitas, sino que tener celdas realmente enanas, ¿sí? De manera de tener celdas, digamos, de uso local con capacidad más grande para muchos usuarios localmente, que son equipos pequeñitos conectados vía IP. Estamos hablando de eh, cuarta generación fundamentalmente. IP hoy día llega a todos lados, así que es cosa de llegar y enchufar nomás prácticamente. Y son equipos relativamente autosuficientes, ¿sí? Fáciles de instalar, de bajo consumo. Y eso se puede entonces instalar con mayor facilidad por todos lados. Y eso es la cosa eh, que más se usa hoy día. Bien, aquí una serie de historias de cómo se asignan frecuencias. No sé qué le pasó a esta cuestión, parece que me da la impresión de que llegamos hasta acá nomás. No, qué raro en realidad. Supone que deberían quedarle todavía tema. Bueno, no sé. Ya, estamos básicamente, sí, llevo como una hora hablando y ya no me da más el cuero, así que vamos a quedar hasta acá. Punto de interés en toda esta historia es la idea de dividir en celdas. El cuento de la división en celdas no es precisamente trivial. Eh, eh, después se han ido aumentando las capacidades, usando, por un lado, usando nuevos rangos de frecuencia y por el otro, por la vía de hacer uso más eficiente de las frecuencias disponibles, utilizando mejores tecnologías de manejo de errores, particularmente corrección de errores, tecnologías digitales, eh, para aumentar las capacidades. Han ido también reduciéndose los tamaños de las celdas. Originalmente, digamos, la eh, radio móvil era de largo alcance con una estación potente, pero pocos posibles usuarios simultáneos. Eh, Ahí viene el cuento de los famosos walkie-talkie, digamos que, oye, vamos a hablar a través del canal tanto y por lo tanto hay que tener, por ejemplo, mantener libre un canal para mensajes de emergencia, cosas por el estilo, que todo eso era manejo básicamente manual. Gran parte de ese manejo manual de asignación de canales y cuánta cosa en lo que es telefonía móvil precisamente se miniaturizó y se eh, automatizó de manera que el usuario no se da cuenta que eso está ocurriendo. Se achicaron las celdas de manera de poder trabajar con menores potencias y con
más usuarios, digamos, por celda, pero eso significa tener que manejar el poder cambiarse de un transmisor a otro conforme se va moviendo el usuario. También todo eso automatizado en su teléfono, ¿sí? Eso ha sido básicamente el avance de la tecnología celular. Supongo que algunos de ustedes al menos verán de repente algunos de estos shows de, qué sé yo, CSI o qué sé yo, donde revisan el registro del celular y en base a eso saben dónde andaba la persona del caso. Como les comentaba, lo que ocurre es que incluso si ustedes no están hablando, su celular está todo el tiempo monitoreando cuál es la estación base que tiene más señal más fuerte todo el tiempo. Y obviamente queda registro de eso. Y por eso había entonces uno puede decir, ah, este celular estuvo en el área cercana a esta estación base en tal o cual momento. De esa manera uno puede trazar más o menos dónde estuvo la persona del caso. Y eso lo usan en la tele. Pero bueno, eh, de ninguna manera eh, ah, no le crean a la tele, ¿sí? O sea, no es tan trivial como lo hacen aparecer ahí, pero se puede hacer. Tiene sus problemas. ¿Sí? Lo otro es que también acá se nota uno de los efectos que les comentaba antes respecto de la adopción de tecnologías digitales. Tecnologías digitales permiten hacer cosas tales como cifrar los datos y por lo tanto evitar intercepción de llamadas en este caso particular, pero también mejora sustancialmente las posibilidades de procesar las cosas y, por ejemplo, hacer cosas tales como corrección de errores. De esa manera, estirar, digámoslo así, más el asunto por la vía de poder vivir con, ¿cómo se llama?, canales de comunicación que son más o menos malones y mejorarlos por la vía de manejar corrección de errores. Bien, no hay más por mi lado. No sé si alguno de ustedes tiene algo que aportar. Por lo menos hoy día Zoom se portó bien, no se ha caído, así que va a quedar registro de esta clase para ustedes disponible. Si no hay nada más que comentar hoy día, quedamos hasta acá hoy día y nos vemos entonces el próximo día lunes. Cuídense mucho, disfruten el fin de semana, descansen. Lamentablemente no tengo ninguna clase de novedades todavía respecto a las pruebas, estoy bastante tapado de pega por otros lados, así que van a tener que tener un poco de paciencia. Ya, nos vemos. Chao, chao.